Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñandiyarañe, iniciamos un programa más de nuestro curso bíblico en este día. Queridos amigos, como siempre estamos reflexionando desde el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 18. Hoy queremos ver un poco la intercesión de Abraham en favor de Sodoma. Este capítulo es muy hermoso, es muy lindo y sobre todo el contenido que vamos a reflexionar en este día, cómo Dios se confronta con la humanidad representada en Abraham y cómo sobre todo Abraham aparece como el intercesor ante una situación tan difícil en la vida de la humanidad, en la vida del hombre. ¿Qué nos dice el capítulo 18? Estamos en el versículo 16 y siguientes. Después los hombres salieron de allí y se dirigieron hacia Sodoma y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba: ¿dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar? Ya que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él, que se mantengan en el camino del Señor y practiquen lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Hasta aquí llegamos y después vamos a continuar nuestra reflexión. Vamos a hacer una primera partecita entonces de lo que sucede en este capítulo 18. Como decíamos, es la intercesión que va a hacer Abraham en favor de Sodoma. Inicia este versículo 16, dice: los hombres salieron de allí y se dirigieron hacia Sodoma. Después estos visitantes que vinieron y le dieron la posibilidad y la alegría también a la familia de Abraham, ¿verdad? A Sarai, a Sara desde ese momento ya, porque ha cambiado el nombre, y Abraham también con una nueva identidad. Ahora ellos podrán tener al primogénito, o sea, al primer hijo, que será el hijo de la descendencia, ¿verdad? El hijo del pueblo, que formará el pueblo elegido. Desde ahí iniciará esta bendición de parte de Dios para con su pueblo, lo prometido largamente, todo un proceso, todo un camino que han tenido que realizar. Esto es muy importante que nosotros entonces tengamos en cuenta cómo Dios actúa, cómo Dios vino preparando, cómo fue bastante difícil, ¿verdad?, llegar a ese momento que recién lo encontramos en este capítulo 18, cuando ya viene directamente la promesa de estos tres personajes que vienen hasta la casa, ¿verdad?, de Abraham. Y ahí también hablan también incluso, o por lo menos Sarai, Sara, que escucha también todo el diálogo que existe entre Abraham y estos tres personajes, que están representando a Dios mismo, ¿verdad? Dios que se acerca, Dios que entra a la casa de Abraham, Dios que promete y Dios que bendice. Ahora estos personajes, después de haber terminado su conversación y de haber dejado la promesa que en el próximo año, les decía, cuando nosotros volvamos aquí, ya le encontraremos al hijo, al primer hijo de Abraham y de Sara, hijos de la promesa. Y por eso dice ahora, los personajes se dirigen ¿hacia dónde? Se dirigen hacia Sodoma. Y Abraham los acompañó para despedirlos. Esto también es muy importante que se nos presenta, ¿verdad? Que ya hemos hablado bastante sobre la hospitalidad, el hecho de recibir a las personas, el hecho de contagiar esa sinceridad, ese amor con que uno le recibe a una persona, lo deja entrar a su casa, pero que no es simplemente una casa material, ¿verdad?, sino que es la acogida dentro del corazón, es la persona la que recibe a la que está llegando. Y aquí también al despedirse,
Abraham le acompaña, le despide, camina unos pasos con estos que han llegado hasta su casa, que lo han visitado. Es el signo de una hospitalidad y es el signo de un cariño que se toma Abraham con respecto a estos personajes. Continuamos en el 17 diciendo: mientras tanto el Señor pensaba, dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar. Aquí ya comienza toda la narración sobre la futura destrucción de Sodoma. Este es el momento álgido, ¿verdad? El momento clave en que se comienza a pensar y se le va a presentar a Abraham principalmente como un personaje de intercesión, intercesor en este caso, ¿verdad? Cómo se va a poner al frente, rogando, suplicando, pidiendo, por favor, que no suceda esto. Él pensaba, dejaré que Abraham ignore lo que voy a realizar, ya que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Este es el compromiso que Dios había ya sellado, había pactado con Abraham. Por lo tanto, en este momento él vuelve a tomar, él vuelve a entender, y por eso es que quiere transmitirle a Abraham y le quiere decir, ya que Abraham es un personaje muy importante en este caso, incluso para el Señor. Esa responsabilidad que está dejando en sus manos está indicando que Abraham también tiene que tener conocimiento de todo lo que el Señor irá realizando. Esto incluso nosotros podemos reflexionarlo desde el capítulo 2, versículo 2 del Génesis, ¿verdad? Que ya hemos hablado bastante y en otros lugares también, cómo Dios pone la responsabilidad en el hombre. Dios fue a descansar, dice, y entonces esto significa que Dios ahora ha dejado la responsabilidad en nosotros, los hombres. Somos nosotros quienes tenemos que continuar con la creación. Entonces, de esta manera también nos está diciendo si estos personajes, digamos, Dios mismo el que está caminando, ¿verdad? Porque aquí es Dios ya el que está hablando con Abraham. Él quiere comunicar y quiere decirle a Abraham esta situación en la que se encuentra. Nos está diciendo, sinceramente, de que Dios tiene interés de que Abraham siempre asuma más y más su responsabilidad sobre el pueblo elegido. Por eso dice incluso, ya que él después, él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Es decir, él tiene que conocer la situación de las otras naciones, tiene que conocer la situación de los demás. Sino que meterse, conocer, estar al tanto, tener a flor de piel, decimos nosotros, la situación también de las otras personas, la situación de aquellos que nos rodean. El Papa Francisco insiste tanto por eso en una iglesia en salida, en una iglesia que nos lleva a todos, ¿verdad? Comenzando de nosotros, los ministros, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, salir de nuestros conventos, salir de nuestras iglesias, pero acercarnos a las personas. Justamente muchas veces nos dicen que muchas personas reniegan un poco hasta de su propia fe, o reniegan un poco hasta de su propia religión, de su propia iglesia. ¿Pero por qué? Y porque no nos vemos cercanos. Entonces también nosotros como animadores, anunciadores, evangelizadores, tenemos que estar muy en contacto con las personas. Y esto es lo que el Señor nos pide, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y por eso el Señor vuelve, ¿verdad?, a decir, Abraham, tú tienes que estar informado. Es decir, cada uno de nosotros tiene que estar informado. Es un Dios que nos habla, un Dios que nos envía, un Dios que nos hace conocer la realidad, aquello que nos está rodeando. No, hay que entrar a jugar el partido de fútbol. Hay que entrar y hay que mojar la camiseta por algo tan importante en este caso, ¿verdad? Porque el Señor está caminando para ir a evaluar, para ir a ver cómo está este pueblo, Sodoma, en este caso. Entonces, por eso viene esta pregunta tan interesante que a nosotros nos llama la atención. Entonces,
Él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, es decir, también su responsabilidad es grande, así como su nación será grande en la medida en que el Señor nos bendice. Porque si su nación será grande y poderosa, dice que ñande yara, la bendición, o huerecota y la bendición, ñande ya huereco la bendición, peñande yara huive o uva ñandebe. Pero así también, cuanto más somos bendecidos, cuanto más recibimos de parte de Dios, y nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de acercarnos a los demás. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. ñande yara ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. ñande yara ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y volvemos con más ñande yara ñe. Seguimos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 18 del Génesis, versículo, en este momento, 19. Vamos a reflexionar un poco. Decíamos que corresponde a este pasaje de la intercesión de Abraham en favor de Sodoma. Dios mismo que se hace esa pregunta. ¿Será que no es conveniente que yo le diga? O sea, es importante que yo le diga a Abraham porque él tiene una gran responsabilidad sobre los demás. Responsabilidad porque ñande yara estampa ñande yare cojaisha ñande ñame anabe ñande la pichacuerare. ¿Y qué dice ahora en el 19? Viene el por qué, ¿verdad? El causativo. Dice, porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él que se mantengan en el camino del Señor y practiquen lo que es justo y recto. Entonces ya ella mía ya porque dice, yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos. Primer elemento entonces. Vean de gran responsabilidad. El pueblo elegido.
Upearango ñande yara genoikuri Abraham. Lo llamó justamente para que de su simiente, es decir, de su generación, a través de sus hijos y los que vendrán de generación en generación, ellos sean de esta manera los que enseñen. Dice, primero tiene que enseñar a sus hijos. Comenzar por casa es un elemento tan importante y esencial, ¿verdad?, dentro de la formación. Hoy en día la iglesia está apuntando mucho, está hablando mucho sobre la formación de los hijos y sobre todo el recuperar los valores en la familia. Tenemos familias divididas, familias destrozadas, hijos abandonados, hijos en situaciones muy diversas y en situaciones hasta incluso, yo digo, de desesperación. ¿Por qué esto? Y porque justamente no hemos valorado o no hemos mirado tan de cerca o tan profundamente el cómo llevar adelante nuestras familias. Peyante, superficialmente. Algunas veces lo hicimos hasta en una forma errónea, ¿verdad? El cómo fuimos educando a los hijos incluso, o muchas veces hasta dejándoles a la deriva, ¿verdad? Por falta de una responsabilidad del papá, por falta de una responsabilidad de la mamá. Y por eso dice, yo te he elegido a ti para que enseñes a tus hijos, ¿verdad? La enseñanza, el transmitir los valores, el dar a conocer los valores que el Señor nos propone. Y también dice, y a su familia después de él. Aquí te está hablando de generación en generación, entonces. ¿Verdad? Sino que esto mismo hay que educar a los hijos para que ellos sean capaces después de transmitir esos valores a sus propios hijos de nuevo. Claro, si hay un corte, si nosotros no llegamos a influenciar, si no llegamos a formar bien a nuestros hijos, aquí entonces hay un grave peligro. Porque después los hijos, o sea, los nietos, los hijos de los hijos, ¿cómo serán? Si ya estos hijos no han recibido ninguna formación o han recibido una formación muy superficial, una formación que está por encima y a flor de piel nada más, pero que no llega profundamente, después será muy difícil volver a retomarlo. Nos exigirá mucho más. Siempre la gracia de Dios actúa, ¿verdad? Es un Dios que mira desde el cielo, decimos, ¿verdad? Un Dios que mira la tierra desde el cielo, que quiere decir que nos acompaña siempre. Esa es la esperanza que tenemos. Pero por otra parte tenemos que recordar que esa esperanza, de cierta manera, nosotros también tenemos que alimentar. Nosotros tenemos que poner lo nuestro. Y por eso justamente aquí nos vuelve a decir que primero a los hijos y luego a las familias que después vendrán, a las familias de él. Y después ahora nos pone en qué camino tenemos que hacerlo. Y nos dice muy bien, para que se mantengan en el camino del Señor. Es el camino que el Señor siempre nos propone a través de su palabra. Es el camino que nos llama también a nosotros, ¿verdad?, la atención para que podamos comprometernos, podamos acercarnos mucho más al Señor. Es un camino que nos hace apuntar a nuestro GPS. Para la GPS. Pero y desde esa meta, desde ese lugar que nos indica ese camino, entonces hacer lo que el Señor justamente nos está diciendo, que se mantengan en el camino del Señor. Un segundo elemento dice, y practiquen lo que es justo y recto. El practicar la justicia, el practicar la rectitud. Estamos en el libro del Génesis, capítulo 18. Es una reflexión, este libro es el resultado de una reflexión completa después de una experiencia muy fuerte, de una experiencia frustrante incluso, de una experiencia dolorosa del pueblo de Israel, que tuvo que estar en el exilio. Pero con Anga o Muñeco no llega, ella acuerda ella, va iriñan de ella la exilio. ¿Por qué perdimos la tierra? ¿Por qué perdimos todo? ¿Y por qué fuimos a parar ahí en ese lugar? ¿Por qué Nabucodonosor o el Dios de Nabucodonosor, como ellos están mirando, tuvo que venir, vencernos y llevarnos presos, exiliados? Y justamente porque nos faltaron estos valores.
tuvimos que practicar la justicia y la rectitud. Para que ustedes, por eso dice, practiquen lo que es justo y recto. Y esto no es fácil, queridos hermanos. Vamos a hacerlo, porque después nosotros nos preguntamos cuál es la justicia y cuál es la rectitud, hacia dónde apunta. Sobre todo, estoy diciendo hoy en día. El más no era para discutir mucho. Antes se decía, esto es lo justo, esto es lo recto, ahora no cuestionáis. Coanga no. Coanga pero vea, cualquiera te dice qué es la justicia, qué es la rectitud. Cada uno, aunque de una forma extraviada, pero sin embargo, Chupemara no, dice, este para mí y me tenés que dejar libre. ¿Por qué? Porque yo pienso y yo creo que esto es lo justo, esto es lo recto, ¿entienden? Entonces no es fácil, ¿verdad? Entonces aquí tiene que haber todo un diálogo. Y esto es lo que nosotros llamamos evangelización, ¿verdad? Porque ñande yarando poco y allá veñane corazón, ando ilumina y allá veñane mente, veñane acá, veñane apitu. Es muy difícil que nosotros apuntemos a aquello que es recto y aquello que es justo. Ciertamente que eso no vendrá, ¿verdad? Como una lucecita que viene y que entra en tu cabecita, ¿verdad? Y te dice, bueno, esto es lo recto, esto es lo justo. Sino que todos estos elementos descubrimos que se realizan en la medida en que nosotros hacemos la práctica. Por eso dice, para que practiquen. Practicar, esforzarse, acompañar. A los hijos hay que educarlos, a los hijos hay que hacerlos practicar, a los hijos hay que ayudarlos para que puedan entrar en esta rectitud y en esta justicia que el Señor nos está proponiendo. Bueno, esto es entonces en el capítulo 18, versículo 19. Ya continúa mi allá después, así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Upeisha mantenían de Yara y Catuta Oyapo, la iba ecue acerca de él, acerca de Abraham, se entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham fue elegido por Dios para que comience esta nueva generación, que después tendrá que ir de generación en generación. Es una misión muy importante y es también una tarea demasiado importante que tiene que realizarse, porque esto es lo que el Señor había predicho de Abraham. Cuando lo llama por primera vez, el dejar tu tierra, que nosotros ya hemos reflexionado bastante, que significa dejar tu misma condición, dejar aquello donde vos estás arraigado profundamente, eso que está arraigado dentro de tu vida, dentro de tu corazón, y hacer ese nuevo camino, dejar la tierra. Y después responder también a esa palabra del Señor, del Berit famoso de la alianza, y vete a aquella tierra que yo te mostraré. Será el lugar de la renovación, será el lugar del encuentro personal con Dios. Bueno, queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural.
Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Queridos hermanos, estamos volviendo con nuestro curso bíblico Ñande Yarañe. Siempre queremos presentar también nuestros agradecimientos a las personas, a los padrinos que nos apoyan para que Ñande Yarañe siga estando siempre en las pantallas del canal y podamos llegar hasta todas las familias, reflexionar, conocer la palabra de Dios. Upeña importante hina, antero betea, ñañimo inveiteana y catujanguaisha yaguereco, como eponaite. Ñande Yara, una reflexión sobre su palabra, sobre la Biblia, que conozcamos y que entendamos, ¿verdad?, cuáles son los mensajes, cuáles son los valores que nos va transmitiendo la palabra del Señor. Y seguimos entonces con el capítulo 18, estamos ya en el versículo 20 del Génesis. ¿Qué nos dice este capítulo y este versículo? Luego el Señor añadió: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver sus acciones como son el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Bueno, porque Abraham, él le tiene que dar a conocer a Abraham. Entonces, como que se pone en esta situación, ¿verdad?, de contarle a Abraham. ¿Sabes qué pasa, Abraham? Estoy yendo hacia Sodoma. Tengo una intención. El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado es tan grave. El pecado de Sodoma, el pecado de Gomorra, ciertamente que es un pecado que aleja de Dios. Es decir, todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que nos separa de la comunidad, todo aquello que nos separa de nosotros mismos, en el sentido de que nos responde a un crecimiento de nuestra propia dignidad, en la que el Señor nos ha hecho nacer, en la que el Señor nos ha creado. Por lo tanto, cuando está diciendo que el pecado, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado es tan grave, quiere decir que cuando se pierde esa dignidad, cuando se pierde lo esencial de la persona, el clamor, el grito, el deseo de volver a recuperar nuestra propia dignidad, el deseo de volver a recuperar quiénes somos nosotros como criaturas ante Dios, es muy importante. Y por eso ahora necesitamos de la ayuda de Dios. Es tan grande, eso es lo que el Señor está queriendo decir. Y comienza eso en el versículo 21, cuando dice: debo bajar a ver si sus acciones son como el clamor que han llegado hasta mí. O sea, es un Dios que se apersona ante los problemas y las situaciones. Nosotros no podemos manejar la vida de los demás, la vida de una comunidad, la vida de un hermano, solamente a través de las leyes, o solamente desde lejos, ¿verdad? O solamente porque yo opino o porque yo creo que, sino que es un apersonarse. Pienso que esta es una de las grandes enseñanzas del Génesis, sobre todo en este capítulo 18, ¿verdad? Cómo el Señor mismo se apersona, el Señor mismo se acerca, el Señor mismo se da a conocer, Él mismo viene, mira, observa, quiere hablar, quiere dialogar con el hombre. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Ante este clamor que estoy escuchando, ante este clamor que te aleja de mí, porque es grave, es grande ese pecado. Y por eso justamente debo bajar, debo ver. O sea, en el apersonarse tengo que experimentar, tengo que conocer, no solamente por los chismes.
ñande cultura vegetal y la chisme, la oye enda ye, la lleva. Ape ñande ya jura, vea, Biblia, alguien entero que tú ya jura. Ape ya la ñande ya deseande. Y sin embargo, estamos destruyendo, ¿verdad? A una familia, estamos destruyendo a un esposo, estamos destruyendo a una esposa, estamos destruyendo a nuestros hijos, estamos destruyendo a cualquier persona, ¿verdad? Porque incluso nosotros lo hacemos bajo un juramento incluso ante la palabra de Dios, un juramento que nosotros lo hacemos desde lo que nosotros pensamos y decimos que supuestamente lo hacemos desde Dios, pero simplemente estamos transmitiendo y estamos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces por eso el Señor dice, no, eso nosotros no podemos hacerlo simplemente por el oye. Eso nosotros no podemos hacerlo simplemente porque 4, 5 o 6 se ponen de acuerdo y es como un confabularse, ¿verdad? Entonces esto no es fácil. Esto tiene todo un proceso, tiene todo un camino. Y si nosotros no conocemos la realidad, es tan difícil, es tan difícil. Y por eso hay que apersonarse, hay que conocer, hay que ver. Y esto también, claro, para el Señor mismo le lleva su tiempo. Esto no se soluciona en 2 o 3 días, ¿verdad? Eso no se soluciona con un pincelazo, como decimos, ¿verdad? No se juega con la vida de las personas, no se puede jugar con los sentimientos de una persona. Y esto sucede, ¿verdad? Porque ñande gopea, ñande cultura bebeisha, ya oye, ema la shea haisha, ¿verdad? Y muchas veces son solamente por cuestiones de envidia, muchas veces son por cuestiones de falta de diálogo, otras veces son por cuestiones de falta de entendimiento, ¿verdad? En el proceder, en la forma de hacer. O si no, porque muchas veces cuando hablamos, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de Caín y Abel, que incluso cuando hablamos de Caín y Abel nosotros no sabemos, porque en la Biblia no te pone cuál es el motivo y la causa por el cual Caín le está matando a Abel. Nosotros decíamos en un momento que Dios le agradó lo de Abel y punto, apeante con él. Y miró lo de Caín y no le agradó. Y entonces es como decir, este hermano que tiene una cualidad, pero yo no lo acepto, no quiero. ¿Por qué? Y porque me molesta. Es la famosa luz, ¿verdad? Que brilla. Y cuando brilla tanto una luz y yo estoy en la oscuridad, o sea, yo no llego a. De ahí surge después la envidia. De ahí surgen entonces estos revanchismos. Y esto es peligroso, ¿verdad? Porque justamente la palabra de Dios hoy nos está diciendo esto. Por lo menos aquí en el capítulo 18, estamos en el versículo 20, ante el clamor, y el 21 también, y la grandeza, ¿verdad?, de este pecado o de esta situación. Entonces el Señor baja a ver, va a mirar, quiere ver esas acciones. Y entonces crea toda una justicia, una acción desde las habladurías. Y entonces dice directamente, ¿verdad?, la palabra de Dios, son como el clamor que ha llegado hasta mí. Todo esto como un clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Qué espectacular. Como termina esta partecita, ¿verdad? Porque ñande yara, oña persona, apea con la ñande Papa Francisco y ñande ayer. Ñande ye cuajangua, ñande ya ye ara la ñande pueblo. Ya ye ara ñande la pichacuera re. Ya ye ara ese cuera. Mientras nosotros no lo hagamos, mientras nosotros no nos apersonemos, será muy difícil, ¿verdad? Si no es así, yo lo sabré. Es el Señor el que sabe, el Señor el que tiene la justicia, el Señor el que se apersona hasta nosotros. Y ciertamente, como es Dios, después veremos cuál es su acción, ¿verdad?, ante una intercesión también con Abraham. Y bueno, seguimos entonces mirando este capítulo que es muy profundo, ¿verdad? Porque Dios está caminando, Dios está queriendo conocer cuál es la realidad. Y para conocer esa realidad, el Señor necesita, ¿verdad?, estar cerca, investigar ya Yeshua, lleva, ojeshara, oyehesapeana, aupeye entonces aupeya y sentencia a mí.
Continúa el versículo 22, que es muy interesante. 2 de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma. 2 de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma. Aquí entonces ya viene la acción. Responde a lo que nosotros acabamos de ver y responde a esa acción que dice Dios: tengo que bajar, tengo que ir a ver. Es decir, ñande yara haendo puitai y moldebe, haendo puitai o guapu pepejina o mañana un buribi, sino que es un Dios que se acerca, es un Dios que camina y es un Dios daiku olala pareya, sino que baja a ver y realiza esa acción que él mismo dice que va a realizar. Vamos a volver enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñande Yarañé acompaña al padre Víctor Cabañas en su festejo de 51 años de vida. Por sobre todo estamos muy felices por compartir con él cada día de trabajo a través de las pantallas de Red Guaraní, pero por sobre todo acá vamos a compartir con todos los invitados y con todas las personas que quieren celebrar con él estos años de vida. Acompañarnos para ver cómo el padre Víctor festeja su cumpleaños. ¿Cuál sería su mensaje de felicitación para el padre Víctor? Y que Dios le siga bendiciendo porque es un pastor, es del tipo de pastor que hoy día necesita la Iglesia Católica. Y muchas bendiciones. Así mismo, muchísimas gracias a ustedes por venir, ¿sí? Gracias. Seguimos. En esta noche estamos con la señora Margarita Gatti. Margarita, ¿le acompaña el señor? Ronda Infaner. Muy bien, ¿de dónde le conocen al padre Víctor? Y del curso de Biblia en San José. Empezó en la parroquia San José, ahora tenemos a María Auxiliadora. Qué bueno. Y si tuvieran la oportunidad de hablar con Dios y le dijeran, mira Dios, esto es lo que vas a hacer con el país los próximos 50 años más, ¿qué le pedirían a Dios para que le brinda al padre Víctor? Salud y que siga teniendo mucha energía, como la tiene. Como la tiene ahora mismo. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que tenemos una amistad de muchísimos años, yo creo que alrededor de 18 años por lo menos. Cuando estaba en un grupo que se llama Misión Chaco, él era nuestro asesor, nuestro guía espiritual, o sea, ya de muy joven. Buenísimo. Y si tuvieras la oportunidad de hablar con María Auxiliadora, ¿qué le pedirías a María Auxiliadora por el cumple del padre Víctor? Bueno, le pediría que siempre lo mantenga bajo su manto protector, que le dé siempre sabiduría, que lo ilumine para seguir en este camino de realmente evangelizar, que es siempre un desafío en esta época, ¿verdad? Que le dé perseverancia y santidad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Ñande Yarañé. Muchas gracias a ustedes. Miriam Adorno, ¿qué le quisiera decir al padre Víctor en este cumpleaños especial 52? Bueno, primero muchas felicidades, después que se cumplan todos sus deseos, que son muchos, y
que Dios le dé mucha energía para poder llevar a cabo todo lo que Él quiere y piensa. Qué bueno. ¿Hace cuántos años le conoce al padre Víctor? Y 4 o 5 años, 5, nos conocimos en Israel. Sí. Yo me fui con los padres de esta señora y él nos hizo de guía y nos llevó a todos lados. Y después fui su alumna, sigo siendo su alumna. ¿En el curso bíblico? En el curso bíblico. Sí. Bueno, buenísimo. Entonces esperemos que muchos años más le acompañe. Sí, pero que Dios le dé larga y buena vida al padre. Así mismo, gracias Miriam por acompañarnos. Está muy buena, es gigante. Por 52 años. Qué bueno, un saludo para la cámara Ñande Yarañe. Ahí, un saludo para la cámara, muy bien. Ahí está. Navidad en Belén, ¿cómo fue Navidad en Belén? Estamos con el grupo de Navidad en Belén, justamente que acompañaron al padre Víctor en Belén. Bueno, esta mesa entonces es la más animada, ¿sí o sí? Aplauso para esta mesa, la más animada del cumple del padre Víctor. Estamos con la señora Yolanda. Yolanda y con la señora Francisca. Con la señora Yolanda y Francisca. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo le conocen al padre Víctor y en qué actividad? Justamente yo le conocí a él en este viaje, Navidad en Belén. No sabía que era un tesoro escondido él. Es único, yo me quedé maravillada. Nos hizo entrar dentro del contexto de la historia. Conoce, maneja, mira. Yo ya me fui 5 veces a Israel, pero esta vez es como si fuera que la primera vez pisé Israel. Descubrí lo que es realmente la historia, entrar dentro del contexto de la Biblia, vivís la historia, es como, no sé, es único en cuanto a cómo explica y sabe y maneja. Más una especie de plata de vivir cao, ¿verdad, padre Víctor, para usted? Yo dije, ¿dónde encontré este tesoro escondido? Le llamé a mi hija de Israel. Mami, acá hay un tesoro escondido. El padre Víctor Cabañas no sabe lo que es, le dije. Espectacular, entonces. Yolanda, ¿me dijo su nombre? Yo soy Yolanda. Yolanda Francisca, sí. ¿Hace cuánto que le conoce al padre Víctor? Yo tuve el privilegio de conocerle en la excursión. Fue ¿En Belén? Sí, en Belén. Fue lo máximo para mí, ¿verdad? Y gracias a Dios que tuve otra excursión, pero Dios me preparó para el padre Víctor, porque no hay palabra para agradecerle a él. Fue la peregrinación más bella que tuve. Israel, Belén, ¿verdad? Este grupo maravilloso que me regaló Dios, ¿verdad? Que somos todos hermanos y le seguimos al padre Víctor. Así mismo, buenísimo. Sí, en esta mesa, ¿quién me quiere responder? Si tienen la oportunidad de hablar con María Auxiliadora hoy, ¿qué le pedirían para el padre Víctor? Sencillamente algo que mucha gente anhela, sobre todo lo que está en el sacerdocio y en la jerarquía eclesiástica, que es que el padre Víctor Luis Cabañas ascienda hacia la santidad. Ah, ahí está el secreto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Su nombre, señor? Su nombre, por favor. Me llamo Máximo Cáceres Buena. Máximo Cáceres, entonces. Y acá estamos con el grupo que viajó con el padre Víctor a Belén. Así es que Navidad en Belén con el padre Víctor, que ya está organizando también. Muchísimas gracias a todos por acompañar a Ñande Yarañe TV. Estamos en esta oportunidad con el señor Jorge y con la señorita Josefa. ¿Me pueden contar, por favor, desde dónde le conocen al padre Víctor? Yo le conozco de parte de mi mamá, que ya se va a su estudio de los lunes. Muy bien, tu mamá entonces, ¿verdad? Genial, señora. ¿Desde cuándo que estás asistiendo a estos cursos con el padre Víctor? Desde que empezó el curso bíblico. ¿De este año? Exactamente. De este año, genial. Si tuviera la oportunidad de hablar con María Auxiliadora hoy, ¿qué le pediría María Auxiliadora para el padre Víctor? Mucha salud y que siga así enseñando toda su sabiduría, que todo lo que sabe. Muy bien, muchísimas gracias por acompañar al padre Víctor y al festejo también. Seguimos hablando con alumnos y con personas que comparten actividades cotidianas con el padre Víctor Luis. Y ya hace tiempo que nos conocemos. Cuando yo estuve colaborando en el ITPA antiguamente, él estaba en Jerusalén y habíamos solicitado haciendo un proyecto para que él pudiese venir a hacer su servicio acá en Paraguay. Y gracias a Dios el arzobispo hizo las gestiones correspondientes y se procedió a su venida. Y bueno, una gran ayuda para
para la evangelización, sobre todo para la enseñanza de la palabra, y también como hermano, como amigo, en el mundo de la fraternidad. Nosotros estamos muy agradecidos con él, así es que hoy por eso venimos desde la parroquia San Pedro y San Pablo a celebrar, a agradecer a Dios por la vida del padre Víctor Luis, porque nuestro pueblo tiene sed de conocer la palabra de Dios, y como él enseña de manera tan gráfica, agradable, popular, entonces ayuda muchísimo a la gente para comprender bien la palabra de Dios. Y hoy, porque allá en la parroquia San Pedro y San Pablo hemos hecho ya varios cursos también con él, y bueno, tiene todos sus fans, las personas que... ¿Tiene un club de fans? Sí, tiene un club de fans ahí. Entonces, oye, para ir Cabañas. Y bueno, y nosotros estamos muy contentos con él. Venimos a celebrar un año más de vida y agradecer a Dios por su ministerio. Bueno, muchísimas gracias Padre por acompañarle también y por acompañarnos a todos nosotros, y seguimos rezando por más vocaciones. Hay que seguir rezando y bueno, y sobre todo Peñemboela para Icorare, eso sobre todo, sí, gracias. Así mismo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hermana Nimia, muy bien, ¿nos puede contar alguna anécdota con el Padre Víctor y dónde lo conoció? Le conocí en el seminario metropolitano, en el curso bíblico, justamente con Miriam empezamos ese curso, ella fue la que me invitó ahí, le conocí al Padre Víctor. Y en general el Padre Víctor es muy simpático, es muy alegre, una persona muy alegre, tiene mucho carisma y un mensaje sencillo, así, persona que sabe llegar a todo tipo de gente, no, para él no hay clase, con su sencillez llega a todo el mundo. Ante todo darles gracias al Señor por su cumpleaños y que le siga dando esa capacidad de poder transmitir lo que él sabe hacer, que para eso está en su ministerio sacerdotal y que lo está haciendo re bien, de una manera como él vive desde la plenitud de ser su sacerdocio y como persona también, sencilla. Así mismo, ¿de qué congregación viene usted? Hija de Santa María de la Providencia, conocida como Juaneliana. Ah, la Juaneliana, muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos también. Gracias. Gracias por acompañarnos, gran abrazo. Gracias, así estamos entonces con diversas carismas también, con personas diversas también que van contando sus amistades, sus anécdotas y por sobre todo las actividades que comparten con nuestro querido país, Víctor. Gracias. Más de 60 años. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Queridos amigos, seguimos con nuestro programa Ñandeyarañe'e, nuestro curso bíblico que tenemos por estas pantallas de la televisión. Queremos que nos ayude siempre a seguir creciendo, a seguir fortaleciéndonos en la fe y desde todo lo que vamos reflexionando, que es ciertamente un barniz, ¿verdad? Porque no estamos llegando a lo más profundo, aún queremos hacer lo mejor que podamos, pero ciertamente hay otros muchos elementos que van quedando aún en el tintero, que en algún momento tendremos que hacerlo, tal vez a través de los cursos presenciales
O incluso, ¿verdad?, con el tiempo después volveremos a estos temas, pero de una forma mucho más profunda, ¿verdad?, procurando entrar en lo que el Señor a través de su palabra nos está enseñando y nos está queriendo decir. Volvemos ahora al versículo 22. Dice que 2 de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. 2 de ellos entonces que van caminando ahora como para cumplir esta orden, en primer lugar de percibir, de conocer. Oye, veamos qué es lo que sucede verdaderamente en Sodoma y en Gomorra. Es así como me están pintando, decía al final del 21, si es así, lo sabré, si es así, lo sabré. Y por eso el Señor se pone en camino. Dentro de la congregación de los redentoristas, ellos tienen una frase muy importante, ¿verdad? Cuando comienzan, dice su evangelización, lo primero que hay que hacer es patear el barrio, dicen así. ¿Qué significa patear el barrio? Significa caminar, visitar, conocer, ver la realidad. Como es una evangelización solamente desde la distancia. Nosotros no podemos dictar cátedras, no podemos decir cosas sobre una realidad bien concreta, sobre todo la situación de las personas, de los barrios, de las ciudades, de un grupo familiar, solamente mirando los libros, por decirlo así, ¿verdad? Solamente mirando una teoría. Estos son elementos claves, ¿verdad? Los libros, el estudio, la profundización de los temas. Pero recordemos que después todo esto lo tenemos que llevar a la práctica. Llevar a la práctica significa el acercarse, significa esta misma acción de Dios. Anike ñandere saraite koawi. Ñande ñamoñe pinunojina, la ñande capilla cuerape, ñande tupao cuerape, ñande familia peo, ñande rogapupe, ñande yaguatana, yaheshana, ñañemboyana, yahesha. Eso es lo que nosotros le llamamos el discernimiento. Discernimiento esencial para después tomar una decisión. Y esa decisión vendrá en la medida en que nosotros también entendemos bien lo que significa ese problema. En la medida en que nosotros nos adentramos, en la medida en que nosotros hacemos ese diálogo, esa apertura para poder después hacer un buen camino. Y entonces estos 2 que se dirigen hacia Sodoma, pero dice un adversativo, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Aquí en este versículo mucha tinta corrió y se escribieron muchos libros para explicar un poco qué significa esto de que el Señor se queda de pie frente a Abraham. Muchos han cuestionado porque dicen, no, es Abraham el que tiene que quedarse de pie frente a Dios. Incluso algunos cambiaron de posición, algunos cambiaron incluso los verbos, por decir. O sea, de todo un poco para entender este versículo. ¿Qué significa que Dios se queda delante de Abraham? Y esto sobre todo significa que Dios, de cierta manera, como Él hace también una encarnación, de cierta manera, es como que está entregando su responsabilidad a Abraham. Es decir, Dios mismo que confía totalmente en el hombre. Dios que confía totalmente en nosotros. Dios entonces como que se abaja. El misterio de la encarnación más adelante, ¿verdad?, que nosotros lo tenemos ya en el Nuevo Testamento, podemos incluso hasta mirar casi como una prefiguración aquí, ¿verdad? Un Dios que se queda delante de Abraham. Esto es absurdo, esto es inaudito. ¿Cómo es que Dios va a quedarse de pie frente a un hombre? Tendría que ser al revés siempre, ¿verdad? El hombre que se pone, la criatura que se pone ante su Dios. Pero mirándolo bien, todo lo que nosotros estamos reflexionando y sobre todo nuestro tema importante que nos habla, ¿verdad?, de la intercesión de Abraham en favor de Sodoma, quiere decir que aquí la fuerza también se pone sobre el hombre. La fuerza y la responsabilidad queda sobre el hombre. Dios, ¿qué le pasa? Y por eso es casi, yo decía, haciendo una forma solamente de prefiguración, ¿verdad?, casi entendiéndolo así, es un Dios
que se queda confiando totalmente, que pone su plena confianza en el hombre. Ya tan de pope, anderella pota pese a Yerureban debe, ¿verdad? Quiero que vos ahora continúes con esta acción porque yo he confiado en vos. Quiero que este pueblo sea mi pueblo. Quiero que a través tuyo, como decíamos al inicio, decía que dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, ya que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Si es que a través de vos, Abraham, en quien yo estoy confiando, por eso estoy de pie aquí delante a ti, te estoy dejando, es como decirle, como que te doy las llaves del imperio, te estoy dando todo, te estoy ofreciendo todo, Abraham, porque confío en ti y quiero que a través de tu persona, a través de esta nación, a través de este pueblo que yo elegí para mí, se realicen estos designios que ahora dejo en tus manos. Y Abraham se le acercó y le dijo: ¿así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Aquí ya vamos a comenzar entonces este famoso ping-pong, ¿verdad?, entre Dios y Abraham. Abraham como intercesor ante Dios. Pero justamente, como decíamos un poco más atrás, esta confianza de Abraham para con Dios es porque el Señor mismo entonces le está dejando. El hecho, decíamos, de que Dios se queda ante Abraham es como darle coraje y entusiasmo. Confío en vos, Abraham. Y entonces, ante esta situación, comenzará este ping-pong, como le estoy diciendo. Así, Abraham se le acercó y le dijo: así que vas a exterminar al justo junto con el culpable. Exterminar al justo junto con el culpable. Es nuestro instinto, casi decíamos, de justicia. Ese deseo que tenemos nosotros de salvar, de ayudar, de ofrecer lo mejor. No queremos que el hombre se pierda simplemente por una acción negativa, ¿verdad? O Dios por lo menos no quiere de esta manera, sino que al contrario, procura siempre, busca el camino, llega, gasta toda su batería, gasta todo lo que tiene, todos sus recursos, para que el hombre pueda volver a sus caminos, para que el hombre pueda reconciliarse con él. En este caso le está presentando la misma figura de Abraham, como diciendo: bueno, yo soy Dios y tal vez comparándote conmigo, no sé, pensás, sé, trascendente, en el sentido de que decimos: yo en mi limitación no puedo vivir o no puedo acercarme tanto a ti. Pero ahora con el intercesor que es Abraham, te indica: tú eres otra cosa, y porque justamente esta persona a quien yo confío, que es Abraham, es una persona igual a ti. Es una persona que está haciendo todo de parte suya también para ser modelo, para ser ejemplar, para ser aquel quien ayude y que transmita ese camino, ¿verdad?, en los mandamientos del Señor, en esos mandamientos que yo quiero, nos dice el Señor, ¿verdad? Y bueno, así entonces estamos meditando sobre el Génesis capítulo 18. Estamos llegando así ya al versículo 22-23. Vamos a seguir con más Ñande Yarañé en estos días. Quedamos hoy por aquí agradeciendo a todos los que nos ayudan siempre para que Ñande Yarañé esté en cada una de nuestras familias. Y la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.